Saludos, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo 10 y venimos a ponerle el tema diseño de una salida eficaz. El grupo está compuesto por Ryan Mato, este servidor, Zuleika Félix y Yaneiri Cuevas. Muy buenas tardes, soy Zuleika Félix y les estaré hablando sobre el diseño de salida eficaz. Para poder definir lo que es el diseño de salida eficaz, tenemos que definir primero qué es el diseño de salida. Y nos dice que el diseño de salida es la capacidad de un sistema de información para generar la información procesada hacia el exterior, bien sea de datos de entradas o resultados. Generalmente, la salida de un sistema de información puede contribuir con la entrada u otro sistema de información o módulo. En este caso, también existe una interfaz automática de salida. También vamos a definir lo que es eficaz. Ser eficaz es conseguir metas u objetivos, propósitos independientes del uso que le haya dado a los recursos. Es decir, que tiene la capacidad de alcanzar un objetivo o propósito y produce un efecto esperado. El diseño de salida para satisfacer un propósito específico. En el diseño de salida se seleccionan los métodos para representar la información y se crean documentos e informes u otros formatos que contienen información producida por el sistema. Para satisfacer un propósito específico se deben hacer de las siguientes maneras. Si la salida no es funcional, no debe ser creada por los costos de tiempos y materiales de salida. El analista del sistema es quien debe, en la fase de analista, determinar cuáles propósitos se aplicará a la hora de la salida. El diseño de salida para satisfacer al usuario. Para satisfacer las necesidades de las salidas en cualquier sistema de información es uno de los requisitos más importantes para los usuarios de dicho sistema. Es indispensable identificar, detallar y especificar las necesidades de los usuarios y el objeto a lograr a desarrollar las salidas eficientes y eficaces. En este caso, también se deben de tener en cuenta muchos propósitos. Se deben diseñar con base en entrevistas, observaciones, consideraciones de costo y de prototipos. De esta forma se diseñan con eficiencia la salida para los usuarios, aunque no todos la necesiten y la prefieran. En la entrega de cantidad adecuada de salida. En esta parte, la tarea del diseño de salida es decidir la cantidad de salida que sea correcta para los usuarios. Hay que tener en cuenta en el sistema que debe ser proporcional, que cada persona necesita para complementar su trabajo y decidir la cantidad de salida, aunque frecuentemente ellos no necesiten gran cantidad. Asegurarse que la salida sea a tiempo. Dice que la temporalización adecuada de la salida puede ser crítica para los operadores de cualquier negocio. Por este motivo, de esta fase del desarrollo, el ciclo del sistema se debe tener en cuenta que la salida es necesaria y en este momento es preciso para distribuir al usuario con frecuencia qué se debe hacer. También hay que tomar en cuenta acerca de quién está recibiendo la salida y preocuparnos que la distribución se haga dentro del tiempo establecido para la salida. Hasta aquí mi exposición. Muy buenas tardes, mi nombre es Yaneiri Yocasta, soy del último grupo y les estaré hablando sobre lo que es la elección del método de salida correcto. La información de la salida puede ser mediante informes impresos, la información en pantalla, audio y documentos web. Elegir el método de salida correcto para cada usuario es el objetivo que deben tomarse en el diseño. En la actualidad, gran parte de la salida aparece en las pantallas de las computadoras y los usuarios tienen la opción de imprimirla con su propia impresora. El analista necesita reconocer los pros y los contras al elegir un método de salida. Tecnología de salida. Ahí van incluidos lo que son las impresoras, las pantallas, los CD y las electrónicas. Dice que las impresoras, debido a que los informes impresos constituyen un tipo común de salida, es lógico asumir que en cualquier organización grande hay muchas impresoras. Aunque otro tipo de salida están ganando popularidad, probablemente las impresoras seguirán utilizando salida impresa o tendrán que diseñar salidas que tengan un buen aspecto. Así los clientes, proveedores o vendedores
la imprimen usando su propio software y hardware. Las pantallas son una tecnología de salida cada vez más popular, simplemente usadas en la entrada de datos. La salida de pantalla puede ofrecer flexibilidad al permitir al usuario cambiar la información de salida en tiempo real a través de la eliminación, incorporación o modificación de algunos componentes del informe. Reconocimiento del sesgo en la forma en que se use la salida. Dice que para reconocer la salida hay que clasificar la información. El sesgo se genera en la salida cuando el analista elige la forma en cómo se va a clasificar la información para un informe. Las clasificaciones comunes son las alfabéticas, cronológicas y de costos. Hay que establecer límites aceptables. Esto quiere decir que al hacer informes de sesiones, solo los valores que de antemano se establecen, solo esos valores estarán en esos informes. ¿Cómo evitar el sesgo en el diseño de la salida? Hay varias formas de evitar el sesgo. Dice una de ellas, conocer las fuentes del sesgo. Hacer un diseño interactivo de la salida se van a incluir lo que son los usuarios y variedad de sistemas. Trabajar como usuarios que estén informados del sesgo de la salida. El diseño de salida impresas es aquella que se realiza cuando se imprime un documento, ya sea un informe o un reporte de venta, etc. Como vemos este ejemplo de un formulario que tenemos aquí impresos. Y el lineamiento para diseñar un informe impreso. Nos enfocaremos en diferentes aspectos del informe conforme cubrimos las herramientas, convenciones y los atributos funcionales y estilísticos del diseño de informe de salida impreso. La mayor parte del software del diseño de formulario que usan actualmente los analistas incluyen convenciones estándar para diseñar formulario en pantalla. Además ofrece interfaz familiar de tipo arrastrar y soltar que le permite seleccionar atributos tal como un bloque de dirección con un clic de ratón y después soltarlo en la pantalla donde quiera colocarlo en su formulario. Estará usando WYSIWYG, lo que ve en lo que tiene, de tal manera que el diseño de formulario será un ejercicio sumamente visual. El lineamiento para el diseño de pantalla tiene 4 lineamientos que facilitan el diseño de pantalla. El lineamiento 1 es mantener el informe en pantalla simple. 2. Ser consistente en la presentación. 3. Facilitar el movimiento del usuario entre la salida desplegada. Crear un informe en pantalla atractivo. El diseño de la salida para informe en monitores. Se trata del diseño de pantalla para la captura de datos. Aquí también se aplican los mismos lineamientos para diseñar la salida, aunque los contenidos cambiarán. Observe que la salida en pantalla difiere de varias formas de salida impresa. Además, a los usuarios se les debe enseñar cuáles teclas presionar cuando deseen continuar leyendo pantallas adicionales, cuando deseen saber cómo acabar el informe y cuando deseen saber cómo interactuar con el monitor, si es posible. El acceso a la pantalla se podría controlar mediante el uso de una contraseña, mientras que la atribución de la salida impresa se controla por otros medios. El uso de la salida gráfica en el diseño de pantalla. Al igual que la presentación de salida tabular, la salida gráfica necesita ser precisa y fácil de entender y usarse para comunicar de manera eficaz la información a los usuarios. Los tomadores de decisiones que usan gráficos necesitan saber la superposición bajo la cual se construyen los gráficos, ya que estos pueden introducir un cierto nivel de sesgo, de manera que se puedan ajustar a compensar para ellos. En el diseño de la salida gráfica, el analista del sistema debe determinar
el propósito del gráfico, el tipo de datos que se necesita desplegar, su público y los efectos en el público de diferentes tipos de salida gráfica, en el caso de un sistema de apoyo a la toma de decisiones. Los propósitos de los despliegues gráficos son apoyar cualquier de las tres fases de la solución del problema: inteligencia, diseño y selección. Muchas gracias. Fue un placer. Cualquier pregunta la hacen en el comentario. Gracias.